Episodio 1. El día en que un ángel lloró la hora exacta de su caída. El ángel no vino a salvarnos. Vino a avisar cuando lo castigarían por haberlo intentado. Nadie lo vio llegar. Solo apareció una noche, de pie frente al altar mayor de una iglesia abandonada, con las alas manchadas de barro y los ojos cerrados como si recordara un lugar que ya no existía. Tenía forma humana, pero no del todo. Había algo imposible en su presencia. Las velas se encendían solas a su paso, y las sombras parecían evitarlo como si supieran algo que el resto del mundo aún no entendía. La primera en verlo fue una niña ciega. Se llamaba Clara, y desde que nació, decía que escuchaba cantos que venían del cielo y también del infierno. Aquella noche, mientras jugaba sola entre los bancos rotos, se detuvo en seco. ¿Tú eres el ángel?, preguntó sin miedo. Él asintió. No hablaba con voz, sino con pensamiento. Y lo que dijo fue tan claro que incluso los vitrales agrietados parecieron temblar. Tengo permitido estar aquí solo 12 días. Luego vendrá mi castigo. Y será eterno. La niña no entendía. Pero el ángel sí. Porque no venía a advertir sobre el fin del mundo. Venía a mostrar cuándo se lo llevarían. Y lo que era peor, venía a buscar testigos. Aquella noche fue la primera. Y el pueblo no volvió a dormir. Porque donde él pisaba, la tierra se abría. Donde él oraba, las estatuas lloraban agua salada. Y cada vez que alguien le preguntaba por qué lo castigarían, él respondía con la misma frase. Porque no debía amar a lo que muere. Y lo hice. 12 días. 12 señales. 12 voces que serán llamadas a recordar lo que vieron. Y al final, un castigo que hará temblar al cielo. Episodio 2. La primera señal. El confesionario que no quiso perdonar. Cuando un ángel camina sobre tierra maldita, los objetos sagrados comienzan a recordar lo que fue negado. El segundo día amaneció nublado. Pero no llovía. El aire tenía gusto a hierro. Como si el cielo hubiera sangrado en silencio durante la noche. El ángel no se había movido del altar. Seguía allí, de pie, con las alas recogidas y la cabeza baja, como un niño esperando su castigo. Pero a las 3:33 de la tarde, sin previo aviso, el primer milagro retorcido ocurrió. El padre Joaquín, el único sacerdote que quedaba en el pueblo, entró a la iglesia por primera vez en años. Iba decidido a echar al intruso, convencido de que se trataba de una herejía disfrazada de pureza. Entró solo. No tardó más de 3 minutos en salir, con las manos temblando, los ojos en blanco, y repitiendo una frase que nadie entendió. La carne confesó, pero el alma gritó. Alguien se atrevió a entrar después. Y entonces lo vieron. El confesionario había cambiado. No era madera, era carne. El asiento estaba cubierto de piel humana estirada, latiendo lentamente. La rejilla había desaparecido. En su lugar, un ojo, abierto, húmedo y eterno, observaba desde dentro. Nadie se acercó, pero se decía que si uno se arrodillaba frente a él, escucharía la voz de alguien que ya había muerto. No para consolarte, sino para recordarte lo que jamás debiste haber dicho en voz alta. El ángel habló esa noche, solo una vez, y dijo: no vine a perdonar. Vine a liberar las verdades que escondieron detrás del perdón. Clare, la niña ciega, lloró sin saber por qué. Y las campanas sonaron, aunque estaban oxidadas, rotas, olvidadas. El pueblo comprendió algo terrible. Cada día que el ángel permaneciera entre ellos, una señal iba a marcar una herida del cielo. Y cuando llegara el 12º, ya no habría redención. Episodio 3. La segunda señal, la sangre que brotó del cielo. Algunos miran al cielo esperando respuestas. Otros sangran cuando las respuestas caen. El tercer día amaneció en silencio. Un silencio espeso, lleno de promesas rotas. Las aves no volaban. Los perros no ladraban. Ni siquiera los relojes se atrevían a sonar. A las 12 en punto, Clara, la niña ciega, sintió algo caer sobre su frente. Era tibio, denso, y olía a sal y fuego. Alzó la mano con temor y la mostró a su abuela. Era sangre, pero no de su cuerpo. Caía del cielo. Una fina llovizna roja comenzó a descender, solo sobre la iglesia, empapando las tejas agrietadas, manchando las imágenes de santos, tiñendo el rostro del crucifijo. El ángel seguía allí. No se movía, no hablaba, pero sus alas se desplegaron lentamente, y cada pluma tenía escrito un número. Del 1 al 12. La gente del pueblo se acercó, algunos por devoción, otros por terror. Y entonces el ángel alzó la mirada. Sus ojos no tenían pupilas. Solo reflejaban el rostro de quien lo mirara, pero con la expresión que tendría al morir. Uno por uno, comenzaron a retroceder, pero uno no lo hizo. Marcos, el joven campanero, huérfano,
creyente. Pues, Se arrodilló ante él y preguntó: ¿por qué te van a castigar? El ángel no respondió con palabras. Se acercó y apoyó la mano sobre el corazón del muchacho. Todos vieron lo que ocurrió. Su pecho brilló. Y luego, se partió. Como una fruta madura. No hubo sangre. Solo un susurro que brotó desde dentro. Amé más de lo que me permitieron. Y mi castigo es recordar cada uno de esos amores. Cuando sean condenados. Marcos murió con una sonrisa. Pero su cuerpo no cayó. Se quedó suspendido. Flotando sobre el altar. Como una ofrenda que nadie había pedido. Esa noche, el pueblo no rezó. Porque entendieron que las oraciones ya no subían al cielo. Caían con sangre. Episodio 4, la tercera señal, la imagen que se volvió contra su creador. Cuando el cielo calla, las estatuas hablan. Y no siempre dicen lo que esperas. La tercera señal no llegó con fuego. Ni con sangre. Llegó con piedra. Y con ojos que no debían abrirse. En el centro del pueblo, frente a la iglesia, había una antigua escultura de San Miguel Arcángel. Espada en alto. Mirada firme. Pisando al demonio con autoridad celestial. Era símbolo de protección. Pero al amanecer del cuarto día, alguien notó algo extraño. La estatua estaba mirando al ángel. Había girado su rostro de piedra hacia el altar, como si hubiese reconocido a alguien que no debía estar allí. La espada que antes apuntaba hacia abajo, ahora apuntaba al cielo. Y el demonio bajo sus pies, sonreía. El padre Joaquín fue el primero en acercarse. Llevaba consigo agua bendita y un crucifijo oxidado. Gritó que se trataba de un engaño. Que el ángel era una prueba del diablo. Que todo debía ser purificado. ¿el ángel? Sin moverse. Solo dijo: ¿purificar? ¿A quién? A los que oran con miedo. O a los que fingen no escucharlo. El sacerdote alzó el crucifijo y lo lanzó hacia el altar. El objeto jamás llegó. Fue detenido en el aire. Como si el tiempo se hubiera roto. Y en ese instante, la estatua de San Miguel habló. Con voz de mármol roto y siglos contenidos. Yo fui creado para proteger. Pero nunca me preguntaron de qué lado debía hacerlo. Toda la plaza quedó en silencio. La estatua se quebró en dos. Y del interior no salió piedra. Salió luz negra. Una energía densa. Sagrada y maldita al mismo tiempo. Que subió como humo entre las columnas. Y se ocultó bajo el cielo nublado. El ángel bajó la cabeza. Y murmuró solo para él. Ya comenzó. El castigo no vendrá de Dios. Vendrá de lo que la humanidad ha deformado en su nombre. Desde ese día, nadie volvió a mirar de frente a una imagen sagrada. Porque todos sabían que alguna iba a devolver la mirada. Episodio 5, la cuarta señal, el niño que volvió para cantar una última vez. Dios recibe las oraciones. Pero a veces, es el dolor quien las contesta primero. La iglesia había sido cerrada por miedo. El ángel seguía dentro. Callado. Vigilante. Esperando. Pero el pueblo no podía dormir. Desde el interior del templo, se escuchaban voces. No gritos. No plegarias. Un coro. Un canto infantil que nadie reconocía. Pero que todos recordaban. Era la melodía que los niños solían cantar en los bautismos. Pero ese coro estaba formado por voces que ya no vivían. Rosa Méndez. Una mujer de rostro seco y mirada vacía. Fue la primera en acercarse. Había perdido a su hijo hace 2 años. Ahogado en el pozo del convento. Desde entonces, no volvía a pisar la iglesia. Hasta esa noche. No fue por fe. Fue por la voz. La reconoció desde su ventana. Era la de Tomás. Entró temblando. Con una vela en la mano. Las bancas estaban cubiertas de ceniza. Las paredes respiraban. Como si algo latiera detrás del yeso. Y allí, en el altar, el ángel la esperaba. No habló. Solo señaló hacia el coro vacío. Rosa lo vio. Y cayó de rodillas. Tomás estaba allí. Con la misma ropa del día de su muerte. Cantando con los ojos cerrados. Y una sonrisa que no era suya. Rosa se acercó. Queriendo tocarlo. Pero el ángel la detuvo con un susurro. No es su alma lo que canta. Es tu culpa. Buscando un cuerpo donde perdonarse. Ella gritó. No por horror. Por esperanza. Déjame abrazarlo. Aunque sea una mentira. El ángel bajó la cabeza. Y Tomás abrió los ojos. Solo dijo una frase. Mamá, ya no reces. Él ya decidió por mí. Y desapareció en polvo dorado. El canto cesó. El altar sangró por las grietas. ¿Y Rosa? Nunca volvió a hablar. El pueblo comprendió algo más profundo que el castigo. Que el ángel no era una amenaza. Era un espejo. Y cada día que pasaba, la imagen que devolvía se volvía más insoportable. Episodio 6, la quinta señal, el sueño que todos tuvieron al mismo tiempo.
Hay revelaciones que no se dan con palabras, sino con el silencio compartido de cientos de almas temblando al despertar. La noche del sexto día cayó sin estrellas. El cielo parecía cubierto por un velo oscuro, como si los ángeles hubieran cerrado los ojos. Esa noche, nadie en el pueblo pudo quedarse despierto. Uno a uno, todos cayeron en un sueño profundo. Bebés, ancianos, enfermos, incluso los insomnes, como si una fuerza invisible hubiera soplado un aliento antiguo sobre la aldea. Y todos soñaron lo mismo: un campo árido, una cruz invertida hecha de huesos, y el ángel, de pie, en el centro, rodeado de plumas ennegrecidas que caían como ceniza. Pero en el sueño, el ángel ya no era hermoso. No tenía alas, ni rostro. Era una figura envuelta en una túnica blanca que goteaba lágrimas de barro. Cada persona en el pueblo, sin importar su edad, su fe o su pecado, lo vio alzar una mano y señalar hacia el cielo. Y entonces, escucharon la fecha. Día 12, hora sexta, castigo eterno. No más, no menos. Despertaron al mismo tiempo, todos, y con la misma frase en los labios. Él ya lo sabía, desde el principio. La iglesia tembló al amanecer. El ángel seguía allí, inmutable, pero algo en él había cambiado. Su sombra ya no seguía sus movimientos. Se adelantaba a ellos, como si algo del futuro se hubiera soltado y caminara unos segundos por delante. Esa mañana, el reloj del campanario se detuvo. No por falla, por obediencia. Marcó las 6 y no volvió a moverse, porque todos sabían que esa era la hora exacta. El pueblo dejó de preguntarse por qué lo castigarían, y empezó a preguntarse: ¿y si el castigo no es solo para él? ¿Y si él vino a anunciarnos el nuestro, disfrazado de su culpa? Episodio 7, el visitante sin alas. Cuando un ángel cae, lo hace solo, pero cuando es castigado, el cielo envía testigos. El séptimo día amaneció con un color que nadie supo nombrar. No era azul, ni gris. Era como si el cielo hubiera perdido la fe en sí mismo. El ángel seguía allí, sentado esta vez en los escalones del altar. Los números marcados en sus plumas ya no eran 12, eran 7, como si las alas contaran el tiempo a su manera. A media tarde, el viento se detuvo. No sopló, no se desvió, se detuvo. Y entonces apareció él. No caminó, no descendió, simplemente estaba allí. Un hombre sin rostro, vestido con ropajes dorados, bordados con símbolos que cambiaban de forma si los mirabas demasiado tiempo. No tenía alas, pero su presencia pesaba más que la del ángel caído. Nadie lo vio entrar, pero todos supieron que era del cielo. El ángel alzó la mirada y dijo por primera vez algo que parecía miedo: pensé que no enviarían a nadie. El visitante no respondió. Se acercó lentamente y se detuvo frente a él. De su túnica sacó una cuerda hecha de luz y ceniza, y la dejó caer a sus pies. No vine a castigarte. Solo vengo a recordarte que dijiste la fecha por voluntad propia. Y eso, hermano, ya es una forma de rebeldía. El ángel bajó la cabeza, y por primera vez, lloró fuego. La cuerda se encendió sola, sin tocarla, y comenzó a formar un círculo a su alrededor. Uno que no lo ataba, lo marcaba. El visitante miró hacia el pueblo, aunque no tenía ojos, y con una voz que se sintió en los huesos de todos los habitantes, dijo: el que lo escuche, comparte su destino, y el que lo entienda, será juzgado con él. Luego desapareció, sin viento, sin sonido, solo el recuerdo del juicio no pronunciado. El ángel permaneció en el círculo, solo, pero esa noche, las piedras de la iglesia comenzaron a flotar lentamente, como si la gravedad ya no creyera en nada. Episodio 8, el nombre que no debía pronunciarse. Los ángeles no aman como los humanos, pero cuando lo hacen, el cielo tiembla. Desde la visita del ser sin rostro, el ángel ya no miraba al cielo, solo al suelo, como si esperara que la tierra lo tragara antes de la fecha. La cuerda luminosa seguía marcándolo. No lo aprisionaba, lo separaba, como si el castigo comenzara por la soledad de ser el primero que dijo la verdad. Pero esa noche, Clara, la niña ciega, volvió a escucharlo murmurar. No rezaba, no suplicaba, repetía un nombre, una y otra vez, entre susurros, como una melodía maldita. Azael, Azael, Azael. El pueblo lo oyó también. No sabían qué significaba, pero el aire se volvió más espeso cada vez que la palabra flotaba en los corredores de la iglesia. El padre Joaquín, desesperado, consultó los textos apócrifos, los libros quemados, los pergaminos silenciados por siglos, y allí lo encontró. Azael, uno de los ángeles que descendieron por amor.
uno de los que enseñaron a los humanos lo prohibido, uno de los que nunca volvió. El padre corrió a enfrentarlo. Crucifijo en mano, Biblia abierta, oraciones brotando como espinas. El ángel lo miró, y sonrió con una tristeza que partía el alma. No me castigan por lo que hice, dijo, sino por a quien amé y lo que le mostré. Y entonces, alzó la voz. Yo enseñé a un mortal a orar con belleza, a escribir su dolor como plegaria, a tocar el rostro de Dios, con palabras nacidas del cuerpo. Ese fue mi error. Llamarlo sagrado, cuando aún respiraba. Las paredes crujieron, y detrás del altar apareció algo imposible, un mural antiguo, oculto, cubierto por capas de cal y siglos de vergüenza. En él, un ángel abrazaba a un hombre, no como guía, sino como igual, y sobre sus cabezas, una inscripción en latín, lux in carne, amor que cruzó el velo. El padre Joaquín cayó de rodillas. Su fe, desgarrada por lo que acababa de ver. El ángel cerró los ojos, y por primera vez, sus alas se quebraron. Por dentro. Episodio 9, el pueblo que intentó juzgar al cielo. Cuando Dios calla, los hombres inventan justicia, y suelen fallar peor que los ángeles. El nombre Razael ya no era secreto. Desde que fue pronunciado, el pueblo dejó de ver al ángel como un castigo enviado, y comenzó a verlo como un espejo, uno que revelaba lo que todos escondían detrás de sus rezos y misas vacías. La división fue inmediata. Una parte del pueblo, los jóvenes, los heridos, los olvidados por la iglesia, comenzaron a reunirse de noche en la plaza, velas en mano, como si quisieran proteger al ángel con su sola presencia. Decían que si él cayó por amar, entonces su castigo no era justo. Lo llamaban hermano. Y cada vez que lo hacían, las campanas de la iglesia sonaban por sí solas. Pero el otro grupo, los ancianos, los fieles duros, los que creían que la fe no debía cuestionarse, empezaron a organizar ayunos, purificaciones y vigilias para que el mensajero impuro fuera retirado de su altar. Querían entregarlo, aunque no sabían a quién. El padre Joaquín, desgastado, flaco, con los ojos inyectados en miedo, subió al púlpito un último domingo y gritó: si no lo expulsamos, su castigo caerá sobre todos, porque su amor fue carnal, y la carne no asciende al cielo. Pero justo cuando terminó de hablar, la figura del ángel se elevó sin mover un solo músculo. Las llamas de las velas se extinguieron. Los vitrales estallaron sin romperse. Y la voz del ángel resonó en todo el templo. No fue mi amor lo que ofendió al cielo, fue su belleza, y el miedo de los santos a ver lo divino. En lo humano, nadie habló, ni uno solo, porque en ese instante, todos recordaron a alguien a quien amaron en secreto, a quien llamaron impuro, a quien abandonaron por miedo a lo eterno. Y por un segundo, todos supieron que el castigo del ángel no era suyo, era nuestro. Episodio 10, el cuerpo que empezó a quebrarse antes del día 12. El castigo no cae como un rayo. Primero acaricia, después, se instala dentro de la carne. El día 10 comenzó con un detalle tan pequeño, que casi pasó desapercibido. Una sola pluma, caída a los pies del altar. Negra, muerta. Clara la encontró. La sostuvo en silencio. Y por primera vez, no escuchó nada al tocarla. Ya no canta, dijo con lágrimas que no eran suyas. El ángel estaba de pie, pero más delgado, más humano. Sus ojos seguían siendo pozos eternos. Pero ahora, temblaban. Las grietas del suelo comenzaron a abrirse lentamente, como si el mundo se resistiera a sostenerlo. Y en sus hombros, las alas ya no brillaban, sangraban, pero la sangre no era roja, era dorada, pesada, lenta, y cada gota que tocaba el mármol dejaba un símbolo nuevo. Nadie los conocía, pero los ancianos aseguraban que eran los mismos que vieron grabados en los sueños compartidos del sexto día. El padre Joaquín no volvió a la iglesia. Desapareció al amanecer, dejando una carta que solo decía: si Dios no lo destruye, es porque quizás ya no manda sobre él. Los fieles también comenzaron a enfermar, no del cuerpo, sino del alma. Olvidaban oraciones, confundían fechas, miraban al cielo, y ya no sabían si querían ser perdonados. Esa noche, el ángel se sentó por primera vez, no en señal de descanso, sino de entrega, y dijo en voz alta, para que todos lo escucharan: el castigo que me espera no es fuego, ni exilio, es mirar cómo el amor que defendí se pudre en la boca de los justos, y aún así, no me arrepiento. Las piedras del templo comenzaron a flotar, y el reloj del campanario, que se había detenido en la hora sexta, empezó a andar hacia atrás. El tiempo, como el cielo, ya no quería avanzar, y el día 12
Ya respiraba detrás de la puerta. Episodio 11. La única persona que quiso caer con él. Hay pecados que no se confiesan con palabras, sino con la decisión de no dejar solo a quien será condenado. El día 11 no trajo lluvia, ni sangre, ni visiones. Trajo silencio. Un silencio tan absoluto que ni siquiera los pensamientos parecían tener eco. Los pájaros no volaron. Las campanas no sonaron. Los niños no lloraron. Todos sabían que la hora se acercaba, que el castigo prometido por el cielo estaba a un suspiro del mundo. Pero nadie esperaba lo que ocurrió esa mañana. Clare, La niña ciega entró sola al templo. Vestía de blanco. Llevaba en sus manos un pequeño cuaderno cubierto de polvo. Se acercó al ángel, que ya no tenía fuerzas para sostener sus alas, y le dijo: «Yo también quiero ser juzgada». Él intentó hablar, pero su voz se quebró en luz. Clara se arrodilló frente a él y abrió el cuaderno. Estaba lleno de frases que había escrito con los dedos, sin ver, pero sabiendo. Eran oraciones que nadie le había enseñado. Oraciones que hablaban de amor sin reglas, de ternura sin mandato, de tocar a Dios con la piel, no con el miedo. El ángel tembló. «Tú no debes pagar por mí», logró decir con apenas un hilo de eternidad. Pero Clara sonrió, y sus ojos vacíos parecieron brillar como dos lunas apagadas. «Yo no pago por ti, pago por todos los que amaron a escondidas, por los que fueron llamados impuros, por los que aún creen que el amor puede condenarse». Y entonces ocurrió lo imposible. Las alas del ángel volvieron a crecer. Pero no eran suyas. Eran de ella. De su espalda brotaron dos luces tibias, suaves, hechas de oración sin dogma. Y por primera vez desde que descendió, el ángel lloró paz. La cuerda de luz que lo marcaba desapareció. No por absolución, sino porque alguien había decidido caer con él. Voluntariamente. El pueblo entero presenció el momento. Y todos comprendieron que el castigo seguiría su curso. Pero que ahora, el cielo tendría que mirar a dos. Y uno de ellos no era culpable. Episodio 12. El día 12, cuando el cielo tuvo que mirar abajo. El castigo descendió. Pero no como fuego, sino como una pregunta que ni Dios se atrevió a responder. A las 6 en punto. El campanario, muerto desde hacía días, sonó. Una sola campanada. Sorda. Infinita. Las grietas del altar se abrieron. Las sombras se retiraron de los muros como si huyeran de lo que estaba por revelarse. Y el ángel se puso de pie. Clara a su lado. Sin miedo. Con las alas aún temblando. Hechas de fe sin nombre. Entonces, el cielo descendió. Pero no con gloria. Ni con luz. Descendió como una ausencia. Un espacio sin sonido. Sin color. Sin límite. Y de ese abismo surgió el trono vacío. El símbolo de quien observa sin intervenir. El juicio había comenzado. El pueblo se arrodilló. No por devoción, sino porque el aire ya no era aire. Era juicio invisible. El ángel alzó la voz. «Estoy aquí, no para negar lo que fui, sino para recordar lo que me hicieron olvidar». Y entonces, uno a uno, los actos por los que sería condenado comenzaron a manifestarse en el aire. Una caricia dada a un mortal que lloraba solo. Un poema dictado a un escritor que moriría excomulgado. Un beso oculto entre plegarias. Ofrecido no al pecado, sino al consuelo. Cada visión flotaba como fuego suspendido. Nadie en el pueblo podía mirar sin lágrimas. Porque todos, en secreto, habían deseado vivir algo parecido. El trono permaneció en silencio. Y Clara habló. «De verdad merece castigo quien enseñó amor». Cuando solo se le ordenó juzgar, el silencio se volvió insoportable. Pero no hubo condena, ni absolución. Solo un eco. Si el cielo no puede perdonar lo que él sintió, entonces que la tierra lo acoja. El trono desapareció. Y con él, la idea de un castigo. El ángel cayó de rodillas. No por derrota, sino porque, por primera vez, había vencido sin luchar. Clara lo sostuvo. Y juntos se desvanecieron en una luz que no ascendía, ni descendía. Solo se expandía. Episodio 13. El altar donde nadie volvió a rezar. A veces, lo más sagrado no es lo que se venera, sino lo que se atreve a amar sin permiso. Después del día 12, el pueblo cambió. No de nombre, no de calles. Cambió en la forma en que la gente miraba al cielo. Ya no con miedo, sino con preguntas. La iglesia fue cerrada. Nadie la tocó. Nadie la profanó. Simplemente quedó sellada por un silencio que hablaba más fuerte que 1000 sermones. En el altar, solo quedó un objeto. Una pluma. Pequeña, blanca, perfecta. No era del ángel, ni de Clara. Era de algo nuevo. Un símbolo sin religión, sin doctrina, sin amenaza. Unos meses después, un niño nacido sordo se acercó al templo.
Su madre lo había llevado sin esperanza. Pero cuando el niño tocó la puerta, escuchó. No voces, no cantos. Sintió, y sus primeras palabras fueron: aquí pasó algo que Dios también necesitaba ver. El Vaticano envió emisarios, investigadores, teólogos. No encontraron herejía, ni milagro canónico. Solo testimonios, relatos, susurros de amor desobediente, y una frase tallada en la piedra del altar, que nadie había escrito, pero todos entendieron. Donde un ángel fue juzgado por amar, que ningún humano sea condenado por sentir. Con el tiempo, se alzó una placa, sin nombres, sin fechas, solo una advertencia: aquí no se reza, aquí se recuerda. Y cada tanto, en las noches de luna nueva, se ve una silueta sentada en los escalones del altar, acompañada por una luz pequeña, con forma de niña, que canta en voz baja canciones sin letra. No piden fe, no dan milagros, solo esperan que el amor deje de ser un pecado. Episodio 14, la profecía que nació de una pluma olvidada. El amor no muere, solo espera su turno, para volver a ser prohibido. Pasaron años, décadas. El templo fue declarado monumento histórico, pero nadie lo restauró. La pluma seguía allí, intacta, como si el tiempo se detuviera solo en ese rincón del mundo. Los niños de la nueva generación no sabían la historia completa. Solo fragmentos, susurros, nombres que no se decían en voz alta. El ángel, la niña, el día 12, y sin embargo, todos sentían algo extraño cuando pasaban frente a la iglesia, como si algo, o alguien, los observara con ternura desde dentro. Fue un niño, nuevamente, quien lo cambió todo. Se llamaba Isaac, tenía 11 años, y una noche de tormenta, desapareció durante 4 horas. Lo encontraron dormido en el altar, con la pluma en la mano, y una frase escrita en su brazo con tinta que nadie pudo borrar: el cielo perdona, pero los hombres siempre vuelven a castigar lo que no entienden. Esa misma semana, comenzaron los rumores. En otras ciudades, comenzaron a aparecer dibujos idénticos al mural escondido que mostró al ángel abrazando a un hombre. En paredes, en árboles, en cuerpos, sin explicación, sin autor, y todos acompañados por una fecha. Día 12, año desconocido. Un sacerdote, temblando, exclamó que era una señal del fin. Pero Isaac solo respondió con una sonrisa y dijo: no es el fin, es un recordatorio de que si volvemos a juzgar el amor, esta vez no habrá un solo ángel, seremos millones. Desde entonces, el altar no volvió a temblar, pero en las noches sin luna, se escucha una voz que repite, suave, sin rabia: si se repite la condena, se repetirá el milagro, pero más fuerte. ¿Y tú? ¿Qué estás leyendo esto? Ya lo sabes. No temas al juicio. Teme al momento en que olvides que el amor también es sagrado. Episodio 15, la carta que el ángel nunca envió al cielo. Todo ángel cae, pero no todos dejan una carta. ¿Para quién se atrevió a amar sin alas? La encontraron dentro de un ladrillo suelto, detrás del altar. No estaba firmada, pero todos sabían que era suya. Una hoja antigua, sin tinta, grabada con fuego suave, y escrita con frases que no eran de este mundo. Decía así: a quien lea esto y aún sienta, yo no caí por orgullo, caí por ternura, por tocar lo que el cielo me prohibió mirar con amor. Caí por acariciar un alma rota sin permiso, por besar un miedo humano, por consolar una espalda cansada. No con rezos, sino con piel. Fui castigado por recordarles a los hombres que no todo lo sagrado debe estar lejos, que no toda devoción es invisible. Me llamaron traidor, me llamaron impuro, y aún así, yo los defendí en mi caída, no para que me adoren, sino para que, al menos una vez, dejen de arrodillarse ante un Dios que no conocen, y abracen al humano que tienen al lado. No me busques en los altares, ni en los dogmas, ni en las estatuas. Búscame en el gesto pequeño, en el perdón silencioso, en el amor que se niega a esconderse. Y si llega el día 12 otra vez, no me reces, recuerda, y si te castigan, no te disculpes. Firmado, aquel que no dejó de amar, ni siquiera cuando el cielo dejó de escuchar. La carta fue leída una vez, y luego, el pueblo la quemó con pétalos, no por miedo, sino para que el viento la llevara, a donde el cielo aún no sabe cómo responder. Y desde entonces, cada vez que alguien ama sin permiso, una pluma blanca cae en algún rincón del mundo, sin sonido, sin aviso, solo una señal de que el amor ya no tiene dueño.